Muchos hemos sido enseñados a golpes. Y muchos hemos sido tratados por nuestros papás. Muchos hemos sido tratados como si fuéramos ignorantes. Y éramos ignorantes, éramos niños que estábamos empezando esta vida. Pero la ignorancia no era nuestra, era de nuestros papás. Porque en un momento dado nuestros padres nos decían: no seas tan sonso, no seas tonto. Yo pude entender la corrección de Dios hace muchos años atrás, cuando estaba dando mis primeros pasos en el Señor, ya siendo papá de 2 niñas. Y de pronto Dios empezó a utilizar a mis niñas para hacerme entender muchas cosas. Un día estaba aprendiendo, mi segunda hija, Marielita, estaba aprendiendo a sumar. Y le habían dado, como antes a nosotros igual, nos han dado unos maicitos o porotitos eran, ¿no? Para poner esto más esto. Vos contabas 1, 2, 7, ¿no? Había métodos para contar, bien bonito era. Y de pronto ya llega un momento en que tú ya no usas los porotitos y esperas que tu hija o tu hijo responda a eso. Y yo estaba en esa etapa que estaba sentado con mi hijita y les tenía unas sillitas pequeñitas y una mesa pequeñita, y yo me sentaba ahí, me doblaba, tan grande que soy, y ellas tan pequeñitas se sentaban y comenzábamos a sumar y a restar, ¿no? Y de pronto estaba haciendo yo con Marielita, y eran unas sumas, hermano, tan pequeñas para mí, pero tan grandes para ella. Pero no entraba en mi cabeza. Y de pronto estaba sumando 1 más 3. Y entonces ya no utilizaba ni sus deditos, no tenía que utilizar ni los maicitos, nada. Y entonces le dije: ¿cuánto es, hijita? 1 más 3. Y ella agarraba y con su inocencia y su forma de ser, ¿no? Y miraba para el cielo, daba vuelta a sus ojos y decía: 4, ¿no? Sí, hijita. Y después 5 menos 2. Y así empezaba, ¿no? Pero yo me di cuenta que a ratos estaba como tratando de dar en el clavo, como decía mi abuela, dar en el clavo. Pero ya eso se convirtió en algo que ya no era que ella estaba tratando de pensar si podía acertar, sino que se estaba convirtiendo en algo que no le iba a ayudar jamás. Era el no saber. Y de pronto ella comienza a decirme de una suma y me dice: ¿es 7, papá? No, le digo. A ver, entonces, 8, ¿no? Y comienza a repetir, pero a repetir sin sentido. Lo que estaba tratando ella de hacer era que yo le diga: qué bien, ¿no? O está bien. Pero no estaba bien. Y pasó la primera, la segunda suma, la tercera suma, y seguíamos en lo mismo. Entonces yo me enojé, me molesté. Y le dije: ya te he enseñado, ¿qué te pasa? Eso es tan fácil, ¿cómo lo vas a poder hacer? Apenas vertí esas palabras de mi boca y escuché al Espíritu Santo de Dios, que me dijo: para ti es fácil, para ella no. Ella no sabe. Imagínense a ese Dios hermoso que ahora lo conocemos, que lo amamos, que siempre esperamos de Él que nos enseñe más cosas. Imagínense que nos trate de esa forma porque ignoramos ser espirituales. De tratar de que el Señor nos cuente y diga: ¿saben qué? En el cielo les he preparado unas casitas, unas moradas hermosas. Y nosotros, por curiosos, le preguntamos: ¿y de qué material es, Señor? ¿O de qué forma es? Y para mí solito. Esas preguntas al Señor no le molestaría. Pero de pronto decirle: pero será como a mí me gusta, ¿no? Ya, yo creo que Dios se callaría y diría: no entiendes, no entiendes. Es por eso, hermano, que nosotros, cuando digo nosotros, los siervos de Dios y siervas de Dios, hemos sido levantados para explicar mejor lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, tratamos de que se abra su entendimiento y ustedes puedan conocer.
Sabe que tengo personas a las cuales les he enseñado desde hace 32 años atrás. Y cuando les pregunto, todavía no saben muchas cosas. Y no me molesto, sino que me da pena porque no han aprendido. Y el tiempo se está yendo, se está yendo. Entonces, por eso, cuando yo leo las Escrituras y comienzo a ver, veo un relato de lo que ha acontecido, pero no puedo mirar más allá de eso si el Espíritu de Dios no me muestra lo que está pasando tanto en la mente de uno como del otro. O qué está luchando en su corazón para que no puedan entender lo que están haciendo. Y de pronto aquí van a aparecer dos cosas que quiero compartir. Dos cosas importantes. Un diálogo entre dos personas. Un rey y un futuro rey. ¿No? Pero no son de la misma familia. Cabe decir que son de dos familias diferentes. Segundo, el primer rey es muy orgulloso. Es el primero que fue levantado como rey, pero el segundo fue escogido por Dios. Y de forma diferente, no tenía las virtudes de lo que tenía el otro. Dice que sí era hermoso, pero no era tan alto como el pastor. Era bajito. Entonces hay cosas que comienzas a ver y qué pasa en el corazón de esas personas, ¿no? ¿Y por qué quiero narrarles esto? Porque creo que es muy importante que ustedes puedan captar como niños cuando estamos frescos para recibir y entender las cosas y saberlas apropiar y ponernos en esa figura de decir, yo soy ese, o me parezco a este, o reacciono de esta forma. Eso quiere decir que este es un espejo en mi vida y puedo ver el final de este y el final del otro. Pues voy a elegir qué final quiero tener. Así que voy a empezar por esto. Romanos capítulo 12, versículo 17, primero. Más justo eres tú que yo, se titula la prédica. Y dice Romanos 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este versículo lo he puesto como inicio para poder entender qué es pagar mal y pagar bien. Ahora nos vamos al texto que es importante del ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 24, primeramente los versos 1 al 12. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 12. Y dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrirse sus pies. Esta traducción es un poquito muy simple en esto, sino que dice la traducción literal para hacer sus necesidades. Y sigue, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto,
se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a la tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, ha visto hoy tus ojos cómo Jehová ha puesto hoy en mis manos, cómo te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Este primer pasaje, o esta primera porción de las Escrituras, relata algo que tal vez para nosotros no lo podemos imaginar qué es lo que pasó. Y muchas veces nosotros no entendemos las palabras que están detrás de las palabras descritas o escritas. Es como usted ahora me va a entender que cuando escribe un mensaje de texto, a mí me pasa eso, ¿no? Que está escribiendo un mensaje de texto, la persona lo que va a leer es cómo has escrito, las palabras que has puesto, pero no con qué corazón lo estás haciendo, ¿no? A veces nosotros decimos: ay, ya hermanita, Dios te bendiga. ¿Por qué le damos esa palabra? Si supiéramos lo que estamos haciendo al decir Dios te bendiga, es que deberíamos desear con todo el corazón que Dios le dé su bendición oportuna. Eso debería ser y debería nacer de nuestro corazón. Pero es curioso que a veces uno está escribiendo eso y Dios te bendiga para zafarse ya de la persona que está al otro lado para terminar la conversación. Pero para ser tan decoroso le pone bendición. Solo Dios sabe el corazón de lo que estamos diciendo. Solo Dios puede explicar. Y por eso, al tomar este texto, ustedes se pueden imaginar un hecho que sucedió en ese tiempo, pero no vemos corazones. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y de pronto, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, en un mensaje dado por un hombre de Dios o una mujer de Dios que está inspirado por el Espíritu de Dios, va a producir en ti algo que se identifique contra tu vida o que te haga mirar más allá de lo que puede comprender una persona natural, sino que está sucediendo algo espiritual en tu vida. Y cuando esto sucede, tienes dos opciones: o crees y haces lo que dice la Biblia, o no crees y te olvidas. Estas dos cosas pasan con los mensajes de Dios. Aquí, las personas que estamos, vamos a escuchar todos por nuestro oído. Pero en la Biblia también, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 dice: y oiga
el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces hace un énfasis Dios donde dice que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Sabes que la palabra de Dios te va a confrontar, te va a hincar como un clavo, como dice en Eclesiastés y también en Cantares, pero sobre todo en Eclesiastés, en el capítulo 12, que las palabras de un pastor o de un maestro que habla de la palabra de Dios son como clavos hincados en el corazón. Por eso muchos de nosotros decimos, eso me tocó, no sé cómo, pero y comenzamos a llorar. Muchas veces decimos, yo lo he dicho, ese pastor estaba hablando de mí, no estaba hablando de otra cosa, era como si estuviera descubriendo mi vida. Y realmente ocurre eso. Entonces, en esta narración yo sé que Dios quiere hablarte. No quiere simplemente que tú puedas escuchar y enterarte que había pasado eso. Y de aquí a unos días ya no te acuerdes de ello, sino que marque en tu corazón para que en posteriores situaciones y escenas parecidas tú sepas hacer lo correcto. No tropieces con la misma piedra. Pases esa piedra, te vuelvas más diestro, te vuelvas una persona perfeccionada, una persona capaz de madurar y hacer las cosas correctamente. Entonces, Saúl tenía un propósito, ahora era el rey que había pedido el pueblo y que Dios les dio un empujoncito porque escogió en partes el Señor un rey. Ellos pidieron el rey, pero no dijeron este rey queremos, sino que ellos dijeron queremos un rey conforme a las naciones como tienen. ¿Cómo es un rey conforme a las naciones? Hoy en día tenemos un espejo tan increíble. ¿Y cuál es ese espejo tan increíble? Es que vemos cada vez elecciones y aparecen esos candidatos siendo presidentes, pero en el transcurso del vivir, del desarrollar como presidentes, recién lo conocemos. Y somos tan frágiles nosotros que podemos tener una mala experiencia con un gobernante y después volverlo a elegir de nuevo. Yo no sé si somos cuerudos o no hemos entendido nada. ¿Me entiende? A eso me refiero, a que la persona que no entiende parece un cuerudo. Eso era lo que me decía mi mamá. Eres tan cuerudo que nunca vas a aprender. Sabes que no tienes que hacer eso y con más ganas lo haces. Bueno, palabras sabias de mi madre, oídos insensatos los míos. Entonces, ahora ese rey, dice Dios, bueno, me vas a traer de la tribu de Benjamín y este va a ser el rey. Listo. Lo posesionan al rey, el rey comienza a cumplir las primeras funciones que tiene y era destruir a los filisteos. Su propósito era que este rey tenía que salir a la batalla como ejemplo e ir primero. Y Saúl comenzó a ir. Pero este Saúl, en el tramo de ir y pelear, y tuvo grandes conquistas. Conquistó territorios, destruyó muchos soldados, pero algo no había tenido en cuenta. De que él era un rey en la tierra que Dios había permitido. Pero sobre este rey Saúl había un rey más grande y era Dios. Pero se le olvidó y dice que tomó en poco las palabras de Dios. ¿Qué es tomar en poco las palabras de Dios? Es como decir, Dios dice, pero ni modo, a veces no se puede. Eso es tomar en poco. Y de pronto va a ocurrirle que este Saúl, mientras está persiguiendo, aparece un profeta, que es el profeta Samuel, y le dice, ¿sabes qué? Porque has tomado en poco la palabra de Dios, Dios te ha desechado por lo que desechaste su palabra. Ahora ese rey sigue gobernando, pero ya no tiene el respaldo de Dios. Dice que desde ese momento el Espíritu Santo se apartó de Saúl.
y un espíritu enviado por Dios lo atormentaba día y noche a Saúl. Este rey, que todavía tal vez no pudo entender y dijo, bueno, sigo siendo rey, no importa que Dios me ha dejado, pero sigo siendo rey. Pero de pronto aparece un muchachito que ha sido ungido como el futuro rey. Pero todavía Saúl no entiende eso. Para él no es, es un muchacho. Y de pronto este muchacho comienza a manifestarse a través de él la presencia del respaldo de Dios. Y dice que los criados de Saúl le hablan al rey porque lo veían como loco, estaba atormentado. ¿Qué quiere decir? Que le daba sus locuras de la noche a la mañana, pero así, locuras. Y entonces este hombre salía de juicio y comenzaba a hacer barbaridades. Y de pronto los criados que tenían le dolía. ¿Por qué? Porque antes era el rey que tal vez les dio una manito, les ayudó, les dio trabajo, vivían en el palacio, ayudó a su familia, pero ahora estaba enfermo. Una enfermedad de la locura de su mente, un demonio molestándolo día y noche. Y de pronto uno de los criados, dice, yo conozco a un muchacho que toca con su mano un arpa y que es hermoso y que Dios está con él. Y David era ese muchacho. Y Saúl dice, tráiganmelo. Entonces lo traen y cuando comienza a tocar David esa arpa, algo sucede. Lo mismo debería acontecer aquí en la congregación. Mientras los chicos de la alabanza comienzan a tocar, algo tiene que suceder. No es que nos los están cantando una musiquita bonita. No es que están haciendo el último canto de los cristianos. No, están tocando para que produzca algo. Y si estos hombres tienen la presencia y estas mujeres la presencia de Dios, algo va a suceder. ¿Qué pasó cuando empezó a tocar David? Dice que el demonio no pudo resistir lo que tocaba David, ni siquiera estaba cantando, solo tocando. Y el demonio se fue de ese lugar. Entonces Saúl reaccionó. Saúl se sintió bien y dijo, oh, gracias, ¿no? Pero ahora comienza a jugarle una mala pasada al corazón. ¿Y qué es? Que él agarra y dice, no, este muchacho no lo voy a dejar ir. Este muchacho tiene que estar conmigo porque lo que produce es muy bueno para mí. Es algo hermoso, me ayuda. Así que va a ser el paje de armas. Vayan a decirle a su papá Isaí que él se va a quedar aquí en el palacio, que por favor lo deje. Y su papá dice, bueno, que se quede ahí Davidcito. Davidcito antes era el despreciadito de la familia. Eran 7 hermanos, desde el más alto y el más lindo hasta Davidcito. David no era tomado en cuenta. Era el muchacho que cuidaba las ovejas de sus papás. El muchacho que andaba sucio. ¿Por qué? Porque cuidaba las ovejas. Este pastorcito de ovejas era el que tenía que cuidar las ovejitas, sea con lluvia, con truenos, con todo lo que pasara, y él tenía que estar ahí. Su vida era cuidar ovejas. Fue tan importante un hecho de lo que había pasado cuando Dios le habló a Samuel y le dijo, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, para que todo lo que yo le pida, él lo haga. Así que ve a Isaí de Belén y siéntate con ellos a comer con su familia y yo te diré quién es el elegido. Su papá Isaí lo reúne a 6 de sus hijos menos a David. Pues dice, ¿qué aspirar ese muchacho de 8 añitos o 9 añitos que está ahí revolcándose en el barro, jugando con las ovejitas y todo eso? No, déjenlo, así que cuide él mientras nosotros tenemos una reunión importante con el profeta del año. Imagínense, el profeta del año era el profeta Samuel. Y va a visitar la casa, imagínate la casa del papá de David. Y de pronto ya están ahí y dice, bueno, no
no vamos a comer todavía porque tengo que declararles para qué he venido, qué tengo que hacer. Y dice, Dios ha escogido a uno que va a ser el futuro rey y es de tu familia. ¿Se pueden imaginar? Ese Isaí se puso como muchos de ustedes que cuando les salen las cosas bien, ese cuello se alarga, ¿no? Y hemos visto cómo es la vanidad del mundo, que hay una tribu que se pone unas argollitas aquí y van colocando para que el cuello se estire, se desproporcione y tengan un cuello. Cuanto más largo tienen el cuello, es más de estirpe real. ¡Wow! A otros saben lo que hacían y también lo hacen aquí, lo hacían en nuestro territorio. Si alguna vez van por Tiahuanaco se pueden enterar de cosas muy increíbles. Vayan al museo de Tiahuanaco y ahí van a ver cosas que han pasado en el pasado aquí en nuestro territorio. Ahí puede ver personas que tienen la calavera de su cabeza extendida hacia arriba. Bueno, puede pasar con una persona, con dos, pero pasar con alguien en particular es medio raro. Pero justo estas personas, las cuales tienen una cabecita hacia arriba, son las que pertenecen a una estirpe real. ¿Y saben qué habían sabido hacerlos a estos niños? Desde pequeños, niños y niñas, les envuelven aquí en la cabecita, como las winchas que se ponen las chicas, y las van apretando poco a poco. Entonces, como el cerebro está desarrollando y no puede desarrollar a lo ancho, desarrolla hacia arriba y se comienza a estirar. Yo he visto unos cráneos allá y he dicho, wow, estos son mis antepasados. ¿Así les hacían? Sí, así les hacían. Miren, lo estético marcaba lo que era importante. Pero ahí había un muchachito criador de esto que no le tiraron ni bola. O sea, David, ¿qué va a hacer? Y de pronto agarra y comienzan a pasar los hijos. ¿Se pueden imaginar? Hubo lo que yo le llamo un desfile de belleza de varones. Porque dice que el profeta Samuel estaba sentado con su papá Isaí de David y dice, ¿qué pasa el primero? Y pasa Eliab, el primero, el hijo mayor, el primero. Y dice que era alto, hermoso. ¿Se puede imaginar? Lo ve pasar y Samuel lo mira, una vueltita. Se ve, así era. No parece, pero era así. Lo que estaba pasando era eso, date una vueltita así. Y Samuel dice en su corazón, de cierto, este es el elegido. ¿Pero por qué? Porque él estaba comenzando a querer escoger, como todos nosotros escogemos, lo que nos gusta con los ojos, lo que no podemos mirar y lo que tiene proporciones, lo que nos dicen que es real, lo que es de alcurnia, lo que es lo mejor, lo que es bueno y todo, y entonces queremos tener. Pero qué curioso, Dios le habla y le dice, Samuel, te he llevado como profeta para que hagas una cosa, no para que veas un desfile de modelos. El hombre ve lo que sus ojos ven, mas Dios ve el corazón. Ahí le descubre lo que no podemos descubrir nosotros. Y realmente, ustedes aquí nos vemos nosotros. Muchos de ustedes dicen, ay, el pastor, qué amoroso, qué tierno. Pero no saben lo que hay ahí adentrito. No saben cómo soy yo. A no ser que convivan conmigo, estarán seguros de cómo soy yo. De pronto, eso es lo que pasa en los pasajes de la Biblia. Nosotros vemos lo que ven nuestros ojos y oímos lo que oyen nuestros oídos, pero no vemos lo que pasa en el corazón de ellos. Cuando Dios comenzó a obrar en mi vida, yo en la búsqueda de Dios, en tratar de llegar a su corazón, de inquietar, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Me pasaba cosas horribles. Yo tenía ya alrededor de unos 13, 12 años. Y todas las noches cuando dormía, estaba durmiendo tan rico y de pronto me sentía en un abismo que nunca terminaba. ¡Uah! Así me bajaba, me caía en mi sueño y gritaba ¡ah! ¿No? Así transpirando y decía, ¿qué me pasa? Iba donde mi madre lloraba y le decía, no sé qué me pasa, pero me estoy cayendo a un abismo profundo y despierto. Y eso no era una vez, eran varias veces. Era horrible pasar esas pesadillas, ¿no? Y de pronto
entro en Dios, Dios cambia mi vida de una forma maravillosa. Lo primero que he hecho, hermanos, es pedir perdón a mis padres de todo lo malo que había hecho. Me he sentado y le he dicho, perdóname por esto, mamá, esto, a mi papá, a todos mis padres, mis hermanos, todo me he puesto a cuentas, porque el Espíritu de Dios me llevaba a eso. Y de pronto una noche que estaba soñando, tenía otro sueño feo. ¿Qué era? Me encontraba dentro de una piscina, ¿ya? Pero estaba sumergido. Y miraba así en torno y toda era como una piscina, pero todo era de metal. Se notaban las tachuelas puestas en todo eso alrededor. Y así yo estaba dentro, no, estaba como buceando si quieren, ¿no? Y de pronto en mí, en la parte frontal mía, se abre un círculo como si fuera un desagüe y el agua comienza a entrar por ahí. Y yo comienzo a entrar, no quería entrar, entro y me tranco en el centro y me muero. Entonces me pasaba ese sueño, ¡ay! ¡Uah! Gritando otra vuelta despertado. Cuando Dios ya hace la obra, yo ya tenía alrededor de 31 años. Y de pronto una noche me hace soñar el Señor y en una visión me muestra todo lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Que ese día que le cayó los ladrillos a mi mamá, mi cabeza ya estaba encajadita, pero ya no había mucho líquido. Entonces era como la piscina que había entrado y me había trancado. Ahí estaba detenido y no me podían sacar. Y cuando caí al abismo era que estaba muriéndome, de que mi fin era muerte. Y de pronto yo comienzo a ver en la visión de Dios y comienzo a entrar a una habitación y miro y era la habitación de mi abuela. Y en la parte frontal había una cama de bronce, pero tenía doble colchón y había sábanas blancas y a una mujer de blanco, estaba de perfil, su pelo ondulado, largo, y abajo a sus pies estaba sentada una señora, también de blanco, con una especie de, como si fuera algo que le tapara su cabeza, parecía cocinera, pero era la matrona esa, y le hablaba, le estaba hablando, y de pronto escucho el gemir de un bebé, pero de un bebé que se está muriendo. Y miro para el otro lado izquierdo del dormitorio de mi abuela y había un sifonier. Y sobre el sifonier veo a un bebé envuelto en pañales, pero su carita estaba mirando hacia este lado, sus piecitos hacia allá. Y era como si me estuviera mirando. Yo lo veo y sus labios estaban morados, azules. Y su cara y no podía respirar. Yo lo miraba así. Y de pronto detrás de mi espalda escucho a mi tía, la hermana de mi mamá, que decía, se muere el bebé, se muere el bebé, se muere el bebé. Y pum, desaparece el sueño. Entonces Dios me hace comprender todo lo que había pasado ese tiempo. Entonces voy a la casa de mi mamá y le digo, tenemos que hablar porque esto tiene que romperse para siempre. Mamá, yo sé y te voy a contar lo que Dios me mostró. Y le comienzo a relatar lo que les he relatado. Y de pronto estaba congestionado por haber estado tanto en el túnel del nacimiento que me estaba muriendo. Y de pronto le comienzo a compartir a mi mamá y ¿sabes qué? Estaba su cámara así de la abuela y mi mamá comienza a llorar. Y le digo, y esto, y esto, y esto. Y le comienzo a relatar todo lo que había visto. Y le digo, yo he sido ese bebé, mamá. Y ¿sabes qué? Para ustedes no valió eso. Se preocuparon por ti y me dejaron como si yo no sirviera. Rechazado por ustedes estaba ahí y no importaba si me iba a morir. Mamita, yo te perdono por lo que me has rechazado. Yo te perdono por lo que me han ignorado. Y mi mamá lloraba y lloraba. Que decía, yo te perdono y bendigo tu vida, mi amor. Mamita, tú eres lo más bello que tengo, yo te perdono. Y la abracé y mi madre lloraba y me abrazaba y me decía, yo no sabía que eso era lo que estaba pasando. Entonces de pronto ahí veía como la mano terrible del diablo me iba a destruir, pero no lo logró. Y la veía mi tía que en Tupiza, para aquellos que conocen como Miguelito,
hay unas sequías que hacían antes para regar los campos. Y entonces en esas sequías nosotros sacábamos cangrejitos con carne. Todas las mañanas para hacer cangrejada. Y de pronto veo una silueta, era una visión que Dios me mostró de lo que había pasado. Veo una señora que la reconozco y era mi tía, y había un hombre que nunca lo vi en mi vida y tenía un aspecto medio macabro. Y comienzan a caminar, llegan cerca de la sequía. Él agarra un sapo gigante, grande, me desenvuelve, me había llevado así mi tía, me desenvuelven desnudito, me ponen en el piso, parten al sapo, lo abren por la mitad y con su sangre chorreando me ponen en la barriga para hacer una brujería, para que me sane. Me hicieron peor de lo que debía ser. Entonces un día yo la agarré a tía, la senté, le dije, tú has hecho esto, esto, esto. Nadie más sabía que ella. Y le dije, Dios me ha mostrado esto y yo te perdono y te bendigo y eres la mujer que yo amo también. Y se rompió eso y volvimos a los lazos hermosos con la familia. ¿Por qué estoy relatando esto y aquí voy a quedar en eso? ¿Por qué? Porque esas cosas que sucedían ahondaron y destruyeron mi vida. Se dan cuenta, la vida de David era igual. Todo ese barro que tú ves físicamente aquí, de lo que era el chiquito criado que no lo tomaban en cuenta, dentro de su interior le estaba pasando cosas terribles. Estaba siendo rechazado por su papá, no lo iban a llevar a una cena tan importante. Ellos no pensaban que ese niño iba a surgir, imposible que puedan pensar que podía ser rey. ¿Se imaginan cómo era ese corazón? ¿Se imaginan cómo era el despreciadito, el último? Por eso el Señor dice en uno de los salmos, te tomé de la última de las ovejas. De lo último que era ya, ya no hay más, ese nomás, ya bueno, tráigalo, ni modo. Como algunas personas, ya me casaré con ese, ni modo, ya lo último, aunque sea ya ¿no? Era lo último. Entonces de pronto ellos no sabían, y ese David, con todas estas cosas, Dios lo cambió y lo transformó. Y de pronto ahora comienza a sufrir lo que ahora sí voy a llegar al meollo de esto. Comienza a sufrir lo que no se puede explicar y no sabes cómo salir de esto. ¿Y qué es? Dios lo unge, le dice Samuel, tú vas a ser el siguiente rey. ¿Oh? Sus hermanos, mi hermano va a ser el rey. Ahora es el importante, ahora es el requerido. Samuel lo ha ungido, le ha echado aceite, le ha dicho, amado. Ahora es importante David. Pero a David no le importa nada porque es un muchacho. Todavía no ha entendido nada de eso. Y de pronto ahora, después de haberlo ayudado a Saúl, de haber tocado para él, para que el demonio se fuera, de ser su paje, de salir a la guerra en vez de él, traer tantas guerras con los filisteos, matar al Goliat y hacer tantas proezas, comienza a odiarlo Saúl a David. Ahora su peor enemigo es Saúl, porque un día están volviendo de la guerra los dos y sale todo el pueblo con panderos, con canciones, con todo, y Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, tararán, tan, tan. Y hasta enemigo completo para Saúl es David. Y ahora David tiene que escapar, huye, corre, escapa por su vida. Ahora voy a ir a eso, por eso he hablado de todo eso. ¿Se imaginan? Un pasado funesto en su casa y ahora viene un hombre de Dios, lo unge por el futuro rey y ahora el rey lo quiere matar. Ahora tiene que escaparse, tiene que meterse a cuevas, tiene que vagar por todo lado porque su vida corre peligro. ¿Y quién lo está persiguiendo? La sombra del rey, Saúl. Yo no sé qué sombras te perseguirán a ti, pero muchas veces hay sombras que nos persiguen. Ay, claro, pues el papá te prefiere a vos, ¿no ve? Ay, claro, vos eres la preferida, ¿no ve? Y no se dan cuenta el daño espiritual que están albergando en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque va a empezar a odiar a esa otra persona siendo hermanos, siendo hermanitas. Van a empezar a tener resentimiento, odio, dolor. ¿Tú crees que le va a dejar surgir?
Va a estar despegando, su hermana le va a agarrar de los pelos, tú aquí abajo. Tú no puedes ser nada, tú no vas a ser mejor aunque los papás quieran. Y empieza esa pugna. Y si no se acaba, eso va a ser hasta el final. Y ese odio no se queda, crece. Y crece como a Saúl crecía ese odio. Y de pronto ahora está ahí ese Davidcito, amado por el Señor y todo, escapando. Se pueden preguntar, a ver, ustedes pónganse en el lugar de David y decir, ¿qué chinas tengo que ver yo que ahora me tenga que perseguir porque soy rey? Yo no he escogido ser rey, me han escogido para ser rey y Dios me ha escogido para ser rey. Y para esto, como muchos cristianos dicen, desde el día que me he convertido todo me va mal en la iglesia. Como algunos hermanos que hablan pero porque tienen boca, que dice, pastor, cada vez que me acerco más a Dios todo me va mal. Claro, porque estás abrazado con el diablo, tienes que retirarte del diablo para que te vaya bien con Dios. Y el diablo no te va a dejar de abrazar. Él no te va a querer soltar hasta que tú decidas soltarte de él. David tenía que decidir soltarse de él. Y entonces comienza a ocurrir lo que hemos leído. Él se entera de que está en Gadi, y va a buscarlo. ¿Pueden imaginarse cuánto era el odio de este hombre y cuánto era el temor que le tenía a David, Saúl, que escoge 3,000 de los mejores hombres de su ejército para agarrarlo a un muchacho? Y si ustedes leen el pasaje en su casa con más cuidado, dice, ¿por qué sales a buscar a un perro como yo, que ni pulga soy? Mire, así hablaba David, decía, ¿qué crees que soy importante? Un rey persiguiéndome a mí, ¿por qué haces eso? Y entonces al ver todo ese dilema, Dios agarra y le dice, David, el rey nunca te va a alcanzar. En otras palabras, nunca. Y si ustedes tienen un propósito en Dios, el diablo no los va a retener siempre. Un día los soltará. Pero ustedes sábense más antes de lo que puedan. Pero pastor, ¿cómo hago? Obedeciendo a Dios, siendo leal, siendo fiel al Señor, agarrándote de las cosas de Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Cuanto más pronto hagas eso, más pronto serás libre. Que ahí está ese Davidcito. ¿Qué hago? Y de pronto ocurre el hecho. Ellos están en una cueva y entra Saúl para hacer sus necesidades y lo ve. Y ahí se ven los corazones. David tenía un corazón muy hermoso. Sus colaboradores, los 600 soldados que él había formado, le dice, David, ahí está el malvado de Saúl, mátalo, te doy una piedra, te doy un cuchillo, lo que sea, pero acabalo de una vez sinvergüenza, ya no nos va a perseguir ni a vos ni nada, lo mataremos. Y David dice, no, a ver, entiéndanme, yo conozco. ¿Quieren que respete lo que yo soy? Tengo que respetar lo que Él es. Él es el ungido de Dios. ¿Y cómo yo voy a matar al que Dios lo ungió? Si también Dios me ha ungido a mí y yo voy a ser el futuro rey. Yo no quiero ser como Él, voy a ser como Dios quiere que sea. Vos te vas a tropezar con todo tipo de cristianos, pero no seas de la línea de Saúl, sé de la línea de David. David no ponía pretextos para venir a la iglesia. Si ahorita si estuviera viviendo David, estaría aquí en primera fila. Y sabes que cada palabra que digo, amén, hubiera dicho David, porque ese era su corazón. Él vivía, dice que se deleitaba en la ley de Dios. Imagínense cómo se deleita. Es un placer leer. Decía, no mientas. Ay, qué hermoso. Esto es como comer un pastel de 7 frutas. Mientras nosotros, ay, todos nos prohíben. Ay, qué macana, no se puede. Los cristianos son una macana. Así eso no es. Esa es la realidad de nuestras vidas. Pero queremos ser algo para Dios. ¿Cómo poder ser algo para Dios si ni siquiera entendemos lo que Dios nos ha dado? Es chinchoso el Señor, oye.
Ay, tengo que ir todos los domingos, tengo que orar, tengo que cantar, tengo que leer la Biblia, tengo que esto. Ya no puedo ir a mis fiestas, ya no tomo, ya no hago. Tienes que tomar una decisión en tu vida. El camino de Dios es para la eternidad con Él. Y el camino del mundo es para la eternidad sin Él, abrazado del diablo. El infierno es real. El infierno es real. No es un mito, es real. Y Dios está luchando para que tú no vayas a ese lugar. Dios te ama por un plato de lentejas. Ay, es que ese chico me gusta, que te guste. Pero pensá, esto no es para florero, es para pensar. Tienes que ver lo que es bueno para ti y desechar lo malo que es para ti. No, pero es que es tan tierno. ¿Cómo que más tierno? ¿Qué es eso? Parece una gacela, una vaca, qué cosa, no sé, para que sea tan tierno, no entiendo. Lo tocas y se entra. Ay, no es así. No hay esa ternura. Ese que es tierno pero tiene un corazón sucio, te va a pegar un día, te va a fregar la vida, a no ser que Dios lo cambie. Y nosotros creemos en los milagros. Ay, pero que venga cualquiera, ya se me está pasando los años. ¡No! No metas a Satanás a tu casa, por favor. Deja que entre un príncipe. ¿Para qué? Ahora, los caminos de Dios son increíbles. De este Bill hizo un pastor, imagínese. Por eso mis compañeros, pucha, qué lindo verte, te estoy escuchando. He escuchado las predicas, ahora entiendo lo que es Dios. Ustedes vieran de nuestra promoción, porque yo estudié en el Don Bosco. Hermanos salesianos, así es nuestro WhatsApp, ¿no? Hermanos salesianos, que la Virgencita de María Auxiliadora que nos golpea el pecho y no sé qué cosas escriben, mientras yo les doy palabra del Señor y les digo: un día tocará tu corazón como tocó el mío. No te pierdas, sé salvo y ten vida eterna. No estamos viniendo como simpatizantes a Paraíso de Fe. Dios nos escogió, nos salvó. ¿Pero para qué? Para que no paguemos al mal con mal, sino al mal con bien. Cuando tú pagas con bien, es porque estás haciendo bien y te pareces más al corazón de Dios. Voy a seguir leyendo rapidito. El verso 16 del mismo capítulo 25 o 24. Capítulo 24, pero del verso 16 al 18. Ya ha pasado todo esto. Agarra a David, saca y dice: mira, he cortado la punta de tu manto, te tenía a mi merced, te podía matar, pero te he perdonado. Eso es hacer bien. Cuando te quieran destruir, perdónalos. Si te pide alguien que te aborrece un vaso de agua, dale 2 para que le duele en el segundo vaso. Vas a ver que Dios honra al que lo honra. Y pagar bien es parecerse al Señor. ¿Y qué dice el verso 16? Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Mira, sinvergüenza, persiguiéndole todo. Ay, hijo mío David. Siempre el perverso es halagüeño. Ay, ¿cómo pues? Vos tienes que disfrutar de la vida. Estos cristianos te están: ven conmigo, yo te quiero. Te quiero hacer tropezar. Quiero que te friegues. Quiero que te vayas al infierno. Qué terrible, ¿no? Y que dice: hijo mío, voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Mira, todavía eso lloró. Ay, no saben cómo lo quiero a este muchacho. Y alguien: pero lo estás persiguiendo. Cállate. No, ese es mi preferido. Ese fue paje mío. ¿Tú sabías que era mi cantador principal? Él tocaba la arpa para que yo duerma. ¿Se puede imaginar? Por eso digo, caras vemos, corazones no sabemos. David o Saúl podía ser un rey que tenía plata, tenía amistades, tenía todo, pero su corazón no lo tenía como Dios quería.
¿Y qué más dice? Lloró, verso 17, y dijo a David: más justo eres tú que yo. Por eso se llama la prédica así. Más justo eres tú que yo. Ahora se da cuenta, dice, más justo eres tú que yo. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando ustedes estén en su trabajo y trabajen honradamente, un día alguno de ellos te va a decir: más justo eres tú que yo. Un día cuando te vean que te vas y te van a ir a buscar: oye, ¿qué es del Alejandro? Ya no lo veo, se fue en el arrebatamiento, está con Dios. Él era más justo que yo. Ay, la hermanita que estaba a mi lado, no la veo. En el cielo vamos a tener sorpresas, hermanos. Van a haber 3 preguntas que vamos a hacer en el cielo. Cuando lleguemos al cielo: ¿y tú qué haces aquí? No, así. Porque era tan trolán, era tan calavera. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No? Así como si fuéramos los magos. ¿No? Así le digo: tú. Y la segunda pregunta: ¿y la hermanita, la que oraba tanto, dónde está? Y la tercera va a ser la más dura: ¿y por qué yo estoy aquí? Por misericordia y por amor. Porque Dios dio a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvado y no pierdas. ¿Pueden creer que en el capítulo 26, después que le dice: por favor, ¿sabes qué, David? Ya ahora sí, tú, mire, voy a terminar de leer ese verso 16. Y dijo: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Se dio cuenta Verso 18: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Qué hermoso. Ahora, ¿tú eres más justo que David o te pareces a Saúl? Yo todas las veces siempre estoy así. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Reaccionas como Saúl o como David? David, ¿qué hacía? Señor, perdónalos. Mi enemigo me persigue, pero Señor, ten misericordia de él. Mientras Saúl, yo lo atravieso con esta y lo que quieren clavar y todo. Si fuera al revés, ya lo hubiera hecho charque al pobre David. Lo hubiera matado, lo hubiera puesto con sal en el techo para que todos lo vean. Charque el pobre hombre. O eres Saúl, o eres del linaje de Saúl, o eres el de David. Pero que David pecó, sí pecó, pero se arrepintió y nunca más lo volvió a hacer. No lo critiques a David. David pecó esa vez con Betsabé y mató a Urías, pero no practicó el pecado como tú lo haces. Él se chachó de ir a la guerra ese día cuando encontró a Betsabé, pero nunca más ya faltó. Él cambió de actitud. ¿Y tú, por qué no cambias de actitud? ¿Por qué no te vuelves ese que hace bien? Hermano, esta mañana, no esta mañana, ahora, a principios, cuando entraron, estaba vacío. ¿Quiénes han hecho el bien? Los que vinieron primero. ¿Quiénes hicieron mal? Perdónenme, pero los que llegaron tarde. ¿Por qué le tenemos que dar a Dios lo que no sirve? ¿Por qué no le damos lo mejor? No, es que es para mí. No, ve que somos personas que somos más sabias que Dios en nuestro pensamiento. El Señor me entiende, Él sabe mi corazón. Él sabe tu corazón. El que no sabe cómo es tu corazón eres tú. Jeremías 17:9: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conociera? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puedes dejar? ¿Quieres ayudar a tu familia? ¿Cómo un enfermo va a ayudar a otro enfermo? Qué lindo es un sano ayudando a un enfermo. Mejor un médico ayudando a un enfermo. Y ustedes ya deberían ser maestros. Ya deberían saber hacer el bien.
Para terminar, en el capítulo 26, ¿puede creer que él va a pelear otra vuelta con los de Sif? Y de pronto ya le había dicho David, ya no, por favor, cuando seas rey, todo te va a salir bien a vos, le dice. Todo te va a salir bien, David, por favor. ¿Te acuerdas? Hazme una promesa, no vas a matar a mi familia, no me vas a matar a mí, vas a cuidar a mi familia. Te lo juro, le dice David. ¿Puede creer? Te lo juro, lo voy a hacer así. Ya, gracias. Pasa unos días, está peleando en la tierra de Sif y viene alguien y le dice, ¿sabes qué? David está escondido allá. Va, reúne otra vuelta, 3,000 y va a perseguirlo otra vuelta. Lo va a perseguir. Lo va a corretear a pobre David. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el arrepentimiento? Lloró, le pidió perdón, dijo, hijo mío, esa voz es la tuya. ¿Dónde está ese Saúl? Mentiroso. Doble cara. Ese es de la época del COVID, no se pone máscara. Te está haciendo así, pero por dentro no. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sabe qué? A veces yo pregunto, ¿cómo estás, hermana? Bien. O hermano, ¿cómo estás? Bien. Y con Dios, yo lo amo. No sabes. No sé. Pero tu forma me delata cuánto lo amas a Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. No el que dice, yo lo amo, lo amo. Cualquiera puede decir eso. Imagínese, si usted quiere aprender de que eso es así, cómprese un loro. Enséñale a decir, amo a Jesús, amo a Jesús, amo a Jesús. Todos los días va a hablar ese así. Pero no ama a Jesús. No seas como el loro. No seas como en algunos entes religiosos hacen oraciones repetidas, pensando que su palabrería va a ser oída. No, hablar con Dios es hablar con Dios. Y en el verso 16, nos vamos a ir rapidito al verso 16 del capítulo 26. Se los voy a leer rápido porque el tiempo es corto. Dice, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mirad pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de sus criados y tómela. ¿Qué había pasado? Que en esa persecución, en la tarde, Abner es su jefe de ejército. Y dice que bueno, ya tanto perseguirlo a David, estaban cansados. Y se durmieron así en el campo, como si fueran borrachos, así todito el ejército. Y David y su lanza la puso ahí y su jarrita de agua. Y David va con Abner y lo van a ver. Ninguno se despertó y lo miraba. Ahí estaba el pobre Saúl. Y Abner le dice, dime, yo lo atravieso de un solo golpe, no se va a parar este. No vas a tocar al ungido de Dios. Qué corazón, ¿no? Pero es que es la segunda vez, David, que te persigue. No, será la segunda, será la tercera, pero no deja de ser el ungido del Señor. Yo no voy a hacer nada. Y la Biblia narra, y a él llegará su vida y su muerte, le llegará su hora, pero yo no lo mataré. Qué hombre más maravilloso. Así deberían ser todos los cristianos, ¿no? Entonces le dice, nunca más he pecado contra ti, ya no te voy a perseguir, David, por favor. A ver, mande mi rey a buscar su lanza y su agüita, le va a faltar después, lléveselo. Ojalá se acuerde de este pasaje, ojalá se acuerde y nunca más me persiga, porque está persiguiendo a otro ungido como usted. A usted lo desechó y a mí me llamó. Y a veces nosotros criticamos a pastores, no deberíamos hacer, son ungidos por Dios. Pero es que no sabes, ese pastor es terrible, déjelo, va a tener su día, su hora y su momento. A Dios no se lo puede burlar.
quiero dejarles este proverbio para que usted entienda. Proverbio capítulo 17, verso 13. Esto si puede anóteselo, subráyelo. Ven, Luchito. Subráyelo en su Biblia si ha traído. Déjenlo solito a Lucho, quiero que suba. Vente aquí, papi. Y Proverbios 17, 13, mire lo que dice. Atentos, toditos, presten oído a lo que voy a leer. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Ha escuchado eso? El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Eso va a acontecer. La palabra proverbios, de la traducción del hebreo a la esencia de lo que es, quiere decir, haz esto y te pasará esto. Eso es un proverbio. No como el proverbio chino, no. No tienen nada que ver los chinos con esto. Los chinos tienen que ver con el COVID, nada más. Y mire el fin de Samuel. Primera de Samuel 31:6. ¿Qué dice? Primera de Samuel 31:6. Hemos leído el 25, el 26, ahora estamos en el 31. Mire lo que dice. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, los que persiguieron a David. ¿Ha visto su fin? El que paga con mal al bien, el mal no se apartará de su casa. Murió. Y no solo él, dejó un legado a sus hijos. Jonathan, ¿se puede imaginar? No pagues mal al mal con mal, sino con bien. Porque vas a dejar un legado a tus hijos, que tus hijos van a tener que pasar eso y van a tener que sufrir. Si eres un gran padre, en el día del padre, sé el mejor. Déjales una enseñanza parecida al Padre que te ha sostenido, que es Dios. Ese ejemplo seguir de tu Padre, no del Padre que tuvimos en la tierra. Los honraremos si se merecen honra. Pero a Dios no lo pongas a la altura de un verdadero Padre, como lo es Él. Él es el único Padre, santo, bendito y perfecto. Y tú tienes que adorarlo y alabarlo y darle gracias todos los días de que siquiera hoy día estás escuchando esto para cambiar tu vida y ser mejor de lo que has sido hasta hoy. No le des las miserias que le das. Dale lo mejor de tu vida. Sabes que somos tan torpes que a veces pensamos que le damos el tiempo a Dios. No, Él te da tiempo todavía para que hagas algo bien. ¿Saben por qué hay algunas hermanas que son mayores y algunos varones que somos mayorcitos con pelo blanco y bonito? Porque nos está dando tiempo para hacer bien. Pero si tú eres joven, es mejor que te apresures a hacer bien desde ahora y todo te saldrá bien. Tus hijos no caerán en la fosa del enemigo. Tus hijos serán como adornos en el palacio del gran rey. Serán como vides en tu mesa, como uvas deseadas por todos. Y decir, qué linda esa uva, qué lindo hijo tienes. Yo quisiera que mi hijo fuera igual. Así serán tus hijos, como un ramillete deseado por los demás. A tu hijo no solamente le van, ay, qué lindos rulos que tiene. ¿Ah? ¿Han visto su hijito de Raúl Cova? Ay, qué lindo, me hace recuerdo cuando Leandrita era así, churca, tan bonita. Pero su churco se desapareció. Ahora lo que sigue, ¿qué es? El corazón y el carácter. Preocúpate de enseñarle. Preocúpate de llevarle por senda buena. No, pero es que ya son jóvenes. Ahora con mayor razón, lo que no has hecho, hazlo 3 veces mejor. Haz bien y Dios te va a bendecir.